El siguiente ponente es Eduardo, ¿dónde andas? Porque tuvimos un problema con Ángel Carracedo y con Mabel Oza, que como sabéis son los dos los alma mater de la Fundación Caertor, que es una fundación que hace desarrollos para farmaindustria, y hoy, inesperadamente, pues le han venido unos indios de la India de una empresa farmacéutica pues para establecer una relación de colaboración con ellos y están ahora mismo en una reunión en Santiago. Ángel me prometió que a la comida se va a acercar por aquí y que atenderá a todas aquellas cuestiones que tengáis de la charla, que Eduardo Domínguez nos va a hacer el favor, que también es miembro del grupo de Mabel Loza y de la Fundación Caertor, y va a hacer la presentación de ambos. Mabel después se quedará comiendo con estas personas y Ángel me dijo que se acercaría aquí para estar con todos nosotros. Entonces, bueno, agradecerle a Domínguez este atraco, a Eduardo, que es también antiguo amigo, este atraco que le hicimos de hacer estas dos presentaciones de dos figuras internacionales, dos referentes internacionales en los dos ámbitos, en el ámbito de la farmacoquímica y en el que sería el caso de Mabel. Bueno, quiero resaltar que el grupo de donde está Eduardo y Mabel, yo creo que es el grupo de la Universidad de Santiago que más recursos consigue de la industria para hacer investigación y desarrollo de fármacos. Están muy involucrados en la innovación, tanto para el descubrimiento temprano de fármacos como bueno, para otras muchas cosas. Y el grupo de Ángel Carracedo pues también no necesita casi presentación, es un referente internacional en genómica y en todo lo que tiene que ver con la salud. Y nada más, cuando quieras, Eduardo, te dejo el difícil papel de representar a estas dos figuras. Nada, pues muchas gracias de nuevo y bueno, si a ustedes les pareció buena idea, a mí también estar aquí. La verdad es que es un tema que nos interesa muchísimo, tú lo sabes, tenemos algunos proyectos en marcha, aunque también necesitamos aprender todos los días y yo creo que el esfuerzo que hacen para reunir expertos es fantástico y nos encanta y es la única manera también de intentar avanzar. Entonces, hoy, sin representar a nadie, voy a intentar explicar lo que hacemos en el laboratorio, un poquito la visión de la parte de medicina personalizada basada en la genómica, que hasta ahora en la que Ángel es pionero y que conoce muy bien, y la parte de desarrollo de fármacos ya conectada a esa visión de futuro de lo que puede ser una medicina y hacer algunos comentarios sobre esto en el ámbito del microbioma, ¿no? Los esfuerzos que se están haciendo. Y entonces el individuo que está aquí intenta representar eso, que no estamos solos, que somos esto más lo que está fuera de nosotros y lo que está dentro, que no nos pertenece también, ese es el microbioma, ¿no? Y volviendo o siguiendo con la presentación, no sé por qué la slide no va. También quería ponerle en contexto un poco quiénes somos y dónde estamos y cómo vemos los proyectos y cómo podemos avanzar. Mabel empezó a trabajar con la industria hace mucho tiempo. Se dio cuenta de que desde la academia los esfuerzos, si no son combinados con los actores necesarios para que después un determinado producto, una determinada terapia llegue a un paciente, es un esfuerzo casi inútil. Y esto ocurrió hace tiempo y ha derivado en que hasta ahora hemos sido capaces de participar en 15 nuevas entidades químicas que han salido a ensayos clínicos. Y esto yo creo que con los recursos que hemos tenido, que comentaba Alejandro, pues hay que destacarlo. Este camino también lo hizo Ángel en su ámbito, en el ámbito de la genómica humana, creando, después de hacer unos descubrimientos y un avance muy importante de la genómica forense, la Fundación Gallega Pública de Medicina Genómica, que como saben es referencia para el diagnóstico de enfermedades genéticas y que aborda proyectos de grandes consorcios y grandes
recursos. También se incluyó en el CIBERER de enfermedades raras y se dirige desde aquí el centro de genotipado. Después de unos años de trabajo hubo la posibilidad de unir los esfuerzos conjuntamente. Esto sucedió con el proyecto InnoPharma, en el que se ampliaron las capacidades tanto de genómica como de drug discovery. Y en eso se captó talento, se captaron proyectos y se construyeron herramientas necesarias para abordar proyectos complejos de descubrimiento de fármacos. Esto también llevó a otro tipo de milestones o hitos que están reflejados aquí, por ejemplo, la colaboración con Esteve para desarrollar productos para el dolor y eventualmente se pudo constituir una fundación que tiene como misión generar, gestionar, ejecutar y promover en lo posible estos programas de descubrimiento desde un ámbito dual, utilizando marcadores, biomarcadores, que nos ayuden a encontrar mejores medicamentos. Y esto se hace, bueno, desde aquí, de Galicia. Estamos situados en el CIMUS, que si alguno de ustedes no lo conoce y lo quiere hacer, pues es muy cerquita de aquí, en Santiago, y estaríamos encantados de enseñarle lo que hacemos allí, algunos números que hay y un poco los ecosistemas en donde estamos incluidos, que nos ayudan a trabajar en este ámbito tan complejo como es el descubrimiento de fármacos. Aquí están reflejados solamente las instituciones públicas, pero podrán imaginar que también la red de colaboradores industriales y de participaciones en proyectos público-privados es crucial. Pero vemos este tipo de actividades como una visión que debe ser muy abierta, muy flexible a las tendencias del sistema y a los nuevos conocimientos, nuevas tecnologías que vamos desarrollando. Y de nuevo habría dos tópicos importantes, la relevancia del microbioma en la salud y luego cómo buscar medios, si hay posibilidad o si alguien sabe hacerlo, de utilizar ese conocimiento para generar nueva terapéutica. Y yo creo que se va a hablar mucho de este tipo de ejemplos a lo largo de esta mañana y la tarde sobre todo, pero el impacto que está teniendo este conocimiento del microbioma en la salud humana se espera que crezca. Ya también se comentó en la introducción de esta jornada y seguro que se va a discutir durante todo el día mucho. Pero bueno, hay enfermedades como las enfermedades digestivas que tienen una relación muy clara y donde hay que centrarnos muy bien en cuáles son aquellos eventos relacionados con la flora bacteriana importantes en la enfermedad y cómo evolucionan para buscar medios de regularlo. Pero en las enfermedades metabólicas también, en las enfermedades mentales, etcétera. Y no voy a ahondar más en esto porque, como comento, yo creo que se va a meter bastante en profundidad el programa de hoy. Pero también destacar un poco que esta interacción entre el ambiente, el host y el microbioma es dinámica, que no ocurre de una manera lineal y que dependiendo de las edades, el estado del sistema inmunitario, el estado de salud, las intervenciones, los aspectos ambientales como la nutrición, etcétera, esto va a condicionar cómo evolucione esto, pero que además esa información nos va a permitir o generar oportunidades para encontrar explicaciones a las enfermedades y soluciones. Y hasta ahora se está abordando desde una manera que creemos que es la única, que es como un problema complejo, donde hay que poner juntos herramientas que yo creo que cada vez sabemos hacer mejor, como las ómicas, como la información clínica y como la bioinformática, para poder llegar a alguna conclusión concreta sobre dónde se tiene que avanzar. Es el caso del ejemplo
proyecto Microbioma Humano, que está empezando a dar resultados en cuanto a estudios observacionales, no tanto en los aspectos funcionales, pero llegará el momento y Alejandro ha destacado pues algunas de las tecnologías que podrían ayudar a eso, como la inteligencia artificial. A lo mejor todo este tema de software y esta complejidad se reduce después a algo que metemos en un gran ordenador y de repente nos aparece alguna solución, alguna propuesta que después podríamos probar en el mundo real. Y esto cada vez pues, es más complejo porque se tiene información en tiempo real de lo que sucede en un individuo a través de algo que tenemos todos, que son los teléfonos móviles y la conexión. También otras iniciativas que empezaron con el genoma han derivado pues, a la importancia también de aplicar el epigenoma y las modificaciones de cromatina que ocurren y que tienen también relevancia en enfermedades. Pero esto hemos visto que tampoco es tan fácil. Por dar algunos números en lo que nosotros entendemos más, que son las dianas, si consideramos solamente el genoma humano, hay 20.000 genes. De estos 20.000, 3.000 aproximadamente son dianas para los medicamentos, para los 700 medicamentos que están aprobados. Pero si consideramos solamente la flora bacteriana, estas posibles dianas se convierten en 5 millones de dianas, lo cual indica lo difícil que es contestar a estas preguntas, ¿no? Cómo buscar un medicamento, cómo buscar un biomarcador que nos ayude a explicar la salud y la enfermedad y a buscar terapéutica. Y no es nada fácil, incluso con estas tecnologías avanzadas, correlacionar un mecanismo de acción con la causa. Yo creo que todos estos tópicos están bastante claros, cómo se hacen los estudios de asociación genética y de ambiente, pero hay muchísimos factores que van a confundirnos o que van a dificultar este trabajo. Y hacia lo que se tiende es a intentar definir cada vez más los sujetos de estudio y los ejemplos de trabajo. Y aquí he puesto un par de ejemplos que no voy a comentar tampoco en profundidad, pero esto es Inflammatory Bowel Disease y un estudio en el que se combinó tecnologías de biología molecular y tecnologías bioinformáticas para predecir cuál era la respuesta a una terapia biológica que podría tener interés en la enfermedad. Y esto ayuda a identificar a aquellos pacientes que puedan beneficiarse de esta terapia. Y en otro ejemplo que he puesto aquí, lo que se hizo fue hacer un screening de los medicamentos actuales aprobados y ver cuáles de ellos tenían una metabolización diferente por la flora bacteriana. Y de este modo se pudo identificar aquellos que resultan más afectados y por lo tanto hay que considerar sus dosis, cómo se utilizan, puesto que la flora bacteriana, no solamente la enfermedad va a determinar cómo se responde a estos medicamentos. Se identificaron algunos de ellos. Lo que sí se espera en estos últimos años es que haya una transformación de los procesos de salud en distintos niveles, tanto en la prevención como antes de que ocurra la enfermedad o cuando ya ha evolucionado a distintos niveles. Y aquí se mencionan algunos ejemplos de las intervenciones que se pueden hacer. Y estas intervenciones van a estar cada vez más basadas en el conocimiento genómico individual y de los interactores, del microbioma que hay en cada persona, que sabemos también que es distinto. Y aquí he mencionado algunos, como la nutrición, probióticos y prebióticos, que también se discutirán hoy. La anterior charla se discutió también esta posibilidad de transferir microbioma de un individuo a otro y obviamente si somos capaces de encontrar terapia, pues
pues sería un granito. Es algo que todavía no se ha logrado. Pero sabemos cada vez más utilizar modalidades terapéuticas como la molécula pequeña, como proteínas, como conjugados entre proteínas y anticuerpos o molécula pequeña, e incluso productos vivos, productos biológicos, lo que se llama Live Biotherapeutic Products, que obviamente son mucho más complejos a la hora de estandarizar y de enfrentarnos a su desarrollo clínico, pero en algunos casos se está teniendo éxito, sobre todo en el ámbito preclínico, y hay que tener una visión sobre ello. Obviamente cada una de estas modalidades terapéuticas tendrá un proceso de desarrollo distinto en base a la ruta, a la potencia de selectividad, a qué tejido va dirigido y a qué duración de efecto buscamos, teniendo en cuenta siempre que deben ser seguros en todos los casos. Y esto es una revisión un poco del pipeline de las compañías que ahora mismo están trabajando intensamente en este ámbito. Ven que sobre todo existe mucha actividad en enfermedades gastrointestinales infecciosas, en dermatología, pero está viniendo una ola también para otro tipo de enfermedades complejas asociadas al envejecimiento y al sistema inmunitario, como el cáncer y las enfermedades autoinmunes o incluso el sistema nervioso central. Estos son compañías pequeñas, biotecnológicas, que asumen muchos riesgos, pero que están llegando a fases avanzadas de este proceso en algunos casos, y que hay que estar muy pendientes de quién va a ser el primero en que consiga estos éxitos. Un poco en el caso de la molécula pequeña también hemos revisado cómo está avanzando. Están ordenados aquí los productos por aquellos que están dirigidos directamente a los microbiomas, pero también sobre los que están dirigidos a la interacción entre el microbioma y el huésped, ¿no? Y el humano. Y están ordenados también por su grado de avance. Estos serían los productos más avanzados y aquí aparecerían productos todavía en fases preclínicas. Pero bueno, son prometedores y obviamente los que están, como digo, más avanzados en esta cadena de descubrimiento son aquellos relacionados con las enfermedades gastrointestinales. Pero sinceramente no creemos que tengamos respuestas para todo esto y que podamos decir cómo se puede desarrollar una terapia que sea efectiva sobre el microbioma. Y hay preguntas que estamos contestando, no solo nosotros, sino las agencias reguladoras, los grandes consorcios en la clínica, día a día. Estamos aprendiendo. Por eso este tipo de foros donde podemos discutir sobre ello son muy importantes. Y aquí he puesto la cadena de descubrimiento de fármacos, que como saben es muy ineficiente, se tarda mucho tiempo y necesita coordinar los esfuerzos, los recursos de muchas distintas instituciones. Y algunos de los retos que serían concretos para el desarrollo de productos bioterapéuticos están resumidos aquí, pero fundamentalmente es cómo estandarizar un producto que está vivo, ¿no? Cómo decir, bueno, esto va a estar vivo y va a tener esta actividad durante todo el proceso que dure un tratamiento. Y de nuevo destacar que la única manera de avanzar en este caso es que todas las compañías, todos los sectores implicados, las farmas grandes, los gobiernos, estados, los sistemas de salud y los investigadores se pongan juntos en grandes consorcios y hablen de esto. Y nada más. Yo simplemente espero haber cumplido las expectativas de que no estuviese aquí Ángel y Mabel. Me pongo a la disposición de ustedes para las preguntas que tengan y decirles que yo creo que la primera parte está bastante clara y hoy va a quedar todavía más clara. El microbioma está
asociado a la salud y a la enfermedad, y una pregunta abierta, que es cómo podemos trasladar el nuevo conocimiento desde todos los ámbitos, clínico, biológico, genómico, para generar nuevas terapias. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguna pregunta? Bueno, primero de todo, decir que, bueno, quiero hacer una pregunta, pero desde mi plena ignorancia, pero sí que me gustaría saber, habías comentado que estandarizar productos farmacológicos con, pues eso, con organismos vivos se hace como más complicado, pero realmente yo, por lo que más o menos he cotilleado un poco, creo que bueno, siempre se están haciendo fármacos de manera sintética, es decir, se investigan de una manera cosas que son elementos naturales, y para que se hagan más baratos muchas veces se sintetizan. Y realmente eso no genera más efectos secundarios. A ver, obviamente es más caro hacerlo de manera natural y extraer los principios activos de las cosas naturales, pero igualmente eso no sería más seguro. No sé cómo explicarme. No sé si he extendido bien tu pregunta. Claro, cuando se hacen fármacos, muchas Sí. veces lo que se hace es, pues se analizan, bueno, no tengo ni idea, es decir, pero por lo que tengo leído, es decir, se analiza, es decir, pues de unos elementos naturales se analizan, pues qué componentes tiene, pues tiene cloro, tiene tal, tiene cual, y en vez de coger y extraerlo de ese elemento natural, se hace de manera sintética, Sí. es decir, sin cultivar ese Sí. tal, Sí. y obviamente sale mucho más barato, pero igual no sería interesante en algunas cosas, porque realmente a nivel científico, por ejemplo, yo tengo una amiga que está investigando las propiedades de los arándanos y sí que investiga directamente con el arándano en sí, Vale. pero luego se sintetiza, no sé si Vale, eso al voy a final... intentar ser breve Claro, en no la tengo ni idea, respuesta y también contestarte de mi ignorancia. Yo creo que empezamos así, un poco viendo correlaciones entre lo que es tomar algo, tomar una hierba medicinal o un producto como el arándano o lo que sea, una dieta, y ver qué respuesta tiene en una enfermedad. A partir de ahí intentamos desarrollar métodos para saber dentro del arándano qué hay que es beneficioso, qué es lo que está respondiendo en nuestro cuerpo. Y ahí empiezan los procesos de síntesis, de aislamiento de cuál es el principio activo y de definición de cuál es el mecanismo de acción concreto por el que se asocia ese principio activo a la respuesta finalmente clínica. Esto se hace bien cuando conocemos muy bien cuál es ese producto natural específico, cuando conocemos la diana y cuando conocemos la respuesta clínica. Cuando el producto es vivo, esto es más difícil, esto cuanto más complejo es. Y a eso me refería, a la dificultad de desarrollar productos vivos, claro, para cosas concretas, pero si tú estás definiendo perfectamente qué actividad tiene ese producto vivo y cómo de estable es en el tiempo y si está funcionando a nivel de respuesta clínica, pues ya está. Claro, es que ahora, yo lo que he visto es que hay estudios en los que, por ejemplo, hay ciertos elementos naturales que sí que dan respuesta, pero que cuando los sintetizas no dan la respuesta que quieres. Y luego una agencia reguladora tiene que asegurar que eso es así, que un producto es eficaz y seguro para su uso en humano, en distintos contextos. Y se hace muchísimo desarrollo para asegurarse de esto. Es una industria que tiene poco margen de error. Ya. Vale. Y no sé si he contestado a tu pregunta, sí. o sigue habiendo más preguntas sobre eso. Es la última. Seguramente no hay contestación. Los probióticos y los prebióticos, ¿por qué al final, si se sabe que son buenos, porque al final no se suelen recetar? Es decir, sí que hay algunas veces que sí que
eso es una pregunta para los clínicos, claramente, que aquí hay muchos. Claro. No es lo mismo un producto terapéutico o un agente terapéutico como un fármaco que un prebiótico, un probiótico. Y bueno, ahí yo creo que te quieren contestar varios. En parte yo creo que también ya lo dijo el doctor Míguez, de que sí, pero que no se sabe muy bien cómo. ¿Sabes? Ni porque respecto a lo otro, quizá también hay la dificultad de que para atender a toda la población, si vamos a los productos naturales y a la síntesis natural, igual no hay capacidad de producción para atender a todos, y entonces hay que recurrir a lo que hay que recurrir. Y entonces, bueno, hay varias palabras pedidas. El profesor... Vamos a hablar de eso después. Bueno, pues si vas a hablar luego, no hablas ahora. En la primera cuestión de la mujer es un tema de biodisponibilidad, es decir, la extracción de un principio activo muchas veces no alcanza el nivel farmacológico en sangre suficiente para poder ejercer un efecto terapéutico, con lo cual muchas veces pues conviene incrementarlo, y otras veces no se consigue el efecto porque precisamente la biodisponibilidad del producto nuevo pues no es lo mismo que en su estado original. Y para mí la segunda pregunta, bueno, nosotros hicimos hace poco una guía en la que cada microorganismo, cada probiótico en este caso ejerce una función concreta y determinada. No todos está validado científicamente, pero sí es cierto que el conocimiento actual en la aplicación clínica, tal y como recordó un poco el profesor Benito Regueiro al principio, pues todavía falta mucho por poner en rodaje. Entonces, claro, el conocimiento de probióticos es general, pero su aplicación clínica pues todavía dista mucho de que la persona que está haciendo terapéutica en ese momento tenga el conocimiento suficiente para aplicar en cada caso el probiótico correspondiente, porque muchas veces están dando probióticos sin más que no ejercen ninguna función, o su función prácticamente es nula en relación a la patología que se pretende curar, cuando a lo mejor sí convenía saber los probióticos que son específicos para cada tipo de patología, y ese conocimiento todavía falta por completar. El profesor Víctor Maojo, de la Politécnica de Madrid. Bueno, gracias. Yo soy médico del año 85, ¿no? Entonces soy de los de antes y no estoy ahora dentro de este mundo clínico, ¿no? Tengo dos cuestiones que a lo mejor ya las habéis contestado antes porque vine tarde en un vuelo. ¿Cuál es el número de las bacterias que puede haber en el microbiota? O sea, si hay algún cálculo de cuántas pueden ser. Y luego, si el efecto es completamente personal, en el sentido de que sea posible, por ejemplo, encontrar grupos de pacientes a los que ciertas bacterias afecten de una cierta forma, o sea, o es completamente personal el efecto que ciertos grupos de estas bacterias pueden tener con ciertas patologías. Tomo yo la palabra por referencia. El número teórico es 10 elevado a 23, pero no es verdad. Y ese es el problema. Y es un problema que está en la base. Sí. El problema es que cuando hacemos un abordaje para identificar los distintos OTUs, utilizamos las aproximaciones de secuenciación masiva o de Saturn. Esas aproximaciones utilizan sistemas generales de reconocimiento de género y especies que son francamente buenos en la región de 16 de RNA, etc. Y otros que se pueden utilizar. De cualquier manera, en la realidad de la microbiología, en la realidad que somos capaces de aislar, pensad que los métodos generales están detectando aquellas poblaciones que están con una representación superior a 5.000 unidades formadoras de colonias. Y lo que tenéis que tener en mente es que una Salmonella typhi con 10 unidades formadoras de colonias es capaz de producir patología. Entonces eso implica que, como me imagino que mi colega, el doctor Bou, que anda por ahí, pues explicará, eso obliga a que todavía estemos en una situación en la que muchas de estas afirmaciones que se hacen presentan muchas dudas, ¿no? Pero mejoraremos con seguridad. Doctor Míguez.
En parte, respuesta a lo del natural versus sintético. Yo daba, en las infecciones urinarias, se recomendaba pues dar arándanos, ¿no? Entonces, cuando me preguntaba la paciente, ¿y cuánto tomo? Le decía, pregunta en la tienda, dependiendo del tipo de arándano, pues la herboristería le dirá. No sabe realmente la cantidad que está tomando. Y te voy a poner por analogía la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Dependiendo de la concentración que yo dé, tengo un efecto antiagregante o tengo un efecto contrario. Por la vía de la prostacyclina, cierra los vasos y favorece la isquemia. Entonces, en los productos químicos, da igual que sean sintetizados por un organismo vivo o sintetizados en laboratorio, es fundamental la dosis que yo le administro al paciente, porque puedo conseguir ese efecto o lo contrario. Entonces, el problema de los productos vivos es la estandarización. Yo no sabía decirle a las pacientes, sobre todo pacientes, que eran las, pero también hay los, no sabía decirle qué cantidad, porque desconocía la cantidad que llevaba ese producto de herboristería. Ahora, cuando le puedo decir, como decía, hemos extraído esto que es la porción activa, y lo que necesita usted es tanto. Sí, ahora sí, pero es igual que de cualquier producto. Es decir, ¿es buena la penicilina? Depende de la dosis. ¿Es bueno tal? ¿Puedo matar a alguien o no? Dependiendo de la dosis. Por ejemplo, hay uno que se le va... Ay, Dios, ¿cómo se llama? El probiótico este, es muy mítico, que lo dan muchas veces los dentistas. Levotura o no sé... Bueno, no sé. Bueno, es un probiótico mítico de farmacia, que algunas veces sí que se receta. Pero aún así tú te vas a una herboristería y tienen muchísimas más cepas y son como mucho más completos. Y te pones a mirar las cepas que tienen uno y que tienen otro, entonces yo me pregunto, es decir, si eso lo puedes tomar alegremente porque se está vendiendo y se supone que pasa unos controles para que la población lo tome, ¿cómo es que no se pueden recetar si tú te lo puedes tomar alegremente y comprar en una herboristería? ¿Y cómo es tan peligroso? No lo entiendo. Igual es que aún no se saben los efectos completamente. Y alegremente nunca se debe tomar nada. Solo las copas de noche. Ya, pero bueno, también pueden equivocarse los médicos, ¿eh? El doctor Peynó quiere también comentar algo. Ya la última. Soy doctor Peynó, soy endocrino. No sé si aportaré algo en esta discusión. Hablaré dentro de un ratito precisamente de prebióticos, probióticos y prácticamente que en la salud humana hay muy poca resultado de evidencia, ¿vale? Pero revisando todo esto un poco, en el tema de los prebióticos prácticamente todas las compañías comerciales o todos los grupos de presión han hecho ensayos clínicos sobre el arándano, sobre la frambuesa, sobre la zanahoria, es decir, todos tienen ensayos clínicos realizados que no están publicados. Es decir, tú lo ves en la cosa de ensayos clínicos de la FDA, lo revisas y estás viendo que los empezaron hace 5 años y no están, o hace 6 años y no están publicados. La razón es evidentemente que los resultados han sido insatisfactorios. Entonces ya cuando hable dentro de 2 horas o 3 verás que los resultados de la utilización pues son en lo que yo trabajo en obesidad es muy bajo. Luego, lo que expone networking es un eufemismo para decir que vamos a tomar café y que vamos a tener unas relajadas y distendidas conversaciones y que podéis continuar y podéis dirigiros a todos los ponentes. Lo que pone networking and nutrition es la comida. Y que también será una comida no de sentados, sino de coger y tomar por ahí sentados o de pie, como queramos, pero que no es una comida formal, para que se establezcan este tipo de conversaciones y te acerques a aquel que tú más te interese para comentar. Yo una cosita solo, Eduardo, porque te dejamos ahí casi. Encantado, o sea, la discusión es fantástica. Es así, sí. ¿Qué importancia o qué interés puede tener para las grandes? Porque de lo que presentaste ahí, de los laboratorios que están trabajando en este ámbito, yo no vi a muchos de los grandes. No sé si es que no veo bien o no los vi. ¿Qué interés pueden tener las grandes compañías con las que vosotros trabajáis, con algunas de ellas para otros temas, en esto que es muy personalizado, que
que posiblemente haya que desarrollar compuestos específicos para grupos muy reducidos y que entonces la economía de mercado no funciona. Sobre todo, no sé si mis cifras son equivocadas, pero desde que alguien piensa que una molécula puede ser un fármaco hasta que está en una estantería de una farmacia, en una cajita de cartón, pasan una media de 10 años y unos 1.000 millones de euros. ¿Estoy correcto? Sí, sí. 1.000 millones de euros, una molécula. Entonces, si es para dar satisfacción o para dar solución a 3.000, 4.000 pacientes, va a ser difícil que las compañías privadas pues gasten el dinero en eso, porque es una ruina. No duraría mucho tampoco desarrollándolas. No sé si esto es cierto o Tienes quieres toda comentar la algo. razón y bueno, al hilo de eso también existe un enorme interés en productos de este tipo. Lo que ocurre es que en nuestra experiencia y por lo que conocemos de la industria farmacéutica grande, el riesgo es algo que intentan contemplar cuanto más tarde mejor, porque cualquier decisión que tomen va a tener unas consecuencias muy importantes en su organización. Entonces prefieren que en esta fase el riesgo lo tomen las compañías pequeñas, como puse antes el pipeline, que se avance, que se demuestre cada vez más que eso tiene potencial, y una vez está demostrado, para la comercialización normalmente necesitas ese tipo de expertise, ese tipo de recursos que tiene una compañía farmacéutica. Pero hay programas enteros que están observando continuamente estos avances del pipeline y sin duda el primero que llegue va a tener ventaja. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Continuamos.